Buenos días, hermanos, hermanas. Me alegro de estar con vosotros hoy en la iglesia. Bueno, pues hoy vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34, que se titula La protección divina. Dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Venid, hijos míos. Oíd, hijos, oíd. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Qué buen salmo. Os quería compartir pues una pequeña reflexión sobre este salmo, el Salmo 34, que es un salmo, es una declaración en contra del desánimo, la incredulidad y el miedo. David lo escribe en un momento difícil de su vida, huyendo de sus enemigos, con incertidumbre y peligro alrededor. Y aún así, él comienza el salmo declarando con firmeza: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto nos muestra que la alabanza es una decisión, no es una consecuencia de sentirnos bien. No se trata de cantar cuando todo está perfecto, sino de declarar que Dios sigue siendo digno en medio de la tormenta. Cuando tú decides bendecir a Jehová en todo tiempo, incluso en el dolor, el enemigo se confunde y tu espíritu se fortalece. David no se queda solo en su adoración personal. Él invita: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto es un llamado a la unidad en la adoración. Cuando el pueblo de Jesucristo se levanta unido para engrandecer a Dios, no importa la situación, algo poderoso sucede. El peso se comparte, la fe se multiplica y la presencia de Dios se manifiesta. Luego, David da testimonio: busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí hay una verdad para atesorar: Dios escucha. No importa si tus palabras son simples: Señor, ayúdame. Él oye y responde. No solo responde, sino que libra. Quizás hoy estés cargado de temores por el futuro, por tu familia, por tu salud, pero este versículo te recuerda que nuestro Dios tiene poder para romper toda cadena de miedo. El versículo 7
nos llena de esperanza. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que no estamos solos. Aunque no lo veamos, hay una protección divina alrededor nuestra. El enemigo puede intentarlo, pero no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Y si Dios permite algo, es porque Él lo usará para bien y para su gloria. Y entonces David lanza una invitación: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en Él. Esto no es teoría, es experiencia. Dios no quiere que solo sepamos que Él es bueno, quiere que lo probemos, que lo vivamos, que lo experimentemos cada día. Igual con Jesús, hasta que no le entregamos nuestra vida y caminamos con Él, no podemos conocer de verdad qué bueno es Él. Los versículos del 11 al 14, David nos da instrucciones prácticas para vivir como hijos de Dios. Guarda tu lengua del mal, aparta tus labios de la mentira, haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es un llamado a un estilo de vida que refleja a Cristo. Y aquí viene un versículo muy hermoso que dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. No dice Dios está con los fuertes o con los perfectos, sino que está con los quebrantados de corazón. Si hoy tu corazón está roto, si has llorado en silencio, si sientes que no puedes más, este versículo es para ti. Jesús está más cerca que nunca. El Salmo termina con una promesa que sostiene nuestra fe. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Aquí no hay engaño. El justo sí pasará aflicciones. Seguir a Cristo no nos exime de problemas, pero sí nos asegura la victoria final. Y la razón por la que podemos creer esto es porque Jesucristo venció en la cruz. Y su resurrección es la garantía de que nuestra historia no termina en derrota. Como conclusión, este salmo es una invitación a vivir con la certeza de que Dios es bueno, es cercano, protector y fiel. No importa si hoy estás en la cima o en el valle, decide bendecir a Jehová en todo tiempo. Búscalo, pruébalo, confía en Él y cuéntale al mundo lo que Él ha hecho por ti. Amén. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Padre, porque podemos estar hoy reunidos aquí contigo libremente. Gracias por el sacrificio en la cruz que tú hiciste por nosotros, tu sangre que nos ha limpiado, nos ha dado un nuevo corazón, una vida llena de esperanza, de libertad. Padre, en el día de hoy, así como en este salmo que hemos leído, sabemos y tenemos certeza de que tú estás con nosotros en cualquier momento, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Oro y tengo este deseo en el corazón, Padre, para que nosotros también tengamos un corazón dispuesto, tengamos un corazón sensible, abierto a ti, a tu presencia, a lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos a seguir tu voluntad, a ser hijos de luz. Y cuando caminemos diariamente en este mundo de tinieblas, Padre, tú estés con nosotros y nosotros estemos contigo, para que iluminemos a este mundo, Señor, de tinieblas. Alabado seas tú, glorificado en cada momento, Señor, que de nuestros labios que siempre estén alabándote, Padre, en cualquier situación, porque bueno eres tú. En el nombre de Jesús, amén. Y la semana pasada, para los que estuvieron la semana pasada y se recuerdan, hablamos acerca de la ira, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de cómo el enojo, la cólera, pues muchas veces nos hace hacer, decir y tomar decisiones que están mal, ¿no? Y cuando estamos atravesando en un momento de rabia, pues eso explota y hacemos cosas que realmente pues después nos podemos
arrepentir bastante de ellos, ¿no? Muchas veces estas situaciones que hacemos en los momentos de enojo, en los momentos de cólera, son dañinas y traen consecuencias negativas, que a veces son incluso para toda la vida, hermanos. Hace un par de semanas, los que viven en Pusol probablemente hayan escuchado la noticia. En el camino que va de Pusol Pueblo a la playa hubo un accidente de tránsito. Una pareja de 70 y pico de años, ¿no? Tuvo un accidente allí y murieron los dos. Este señor era muy conocido en el pueblo. Él hacía de estos como carros que tiran los caballos, que los alquilan para los matrimonios y este tipo de cosas, ¿no? Era su vocación, su profesión, ¿no? Eran muy conocidos los dos, pero lo cierto es que, o por lo menos eso es lo que dice la noticia, que ellos iban por su carril normal y había una pareja que iba en otro coche que iba discutiendo, iba con una discusión muy acalorada. El que iba conduciendo iba tan enfadado que dijo, eso fue el testimonio del que iba al lado, ¿no? De su pareja, dijo, pues aquí se acabó todo, dio un volantazo y se estrelló de frente contra esta pareja, ¿no? Murieron, mató a las dos personas, a este matrimonio ya mayor. Él quedó vivo, su acompañante también quedó vivo, pero quedó más mal, tuvo que ser operado de la columna y todo eso, ¿no? Pero bueno, ellos dos están fuera de peligro hasta donde yo sé, ¿no? Pero yo reflexionaba acerca de esto y imagínate lo que significó ese arranque de ira en ese momento. O sea, el hombre dijo, pues aquí se acabó todo, tiró el volantazo y se dio de frente contra el coche que venía, ¿no? Y eso fue en un arranque de ira. Eso lo va a perseguir toda la vida, ¿no? Yo no sé qué lo vayan a hacer a él, si lo van a enjuiciar y todo eso. O sea, eso ha sido terrible, ¿no? Pero seguramente pues le tocará cumplir condena o algo, porque fue muy duro lo que hizo, ¿no? Hermanos, pero si la ira es un asesino inmediato, ¿no? Mata inmediatamente, porque las cosas hechas en caliente suelen producirse, suelen hacerse en el momento, ¿no? En el momento de la explosión, de la rabia. Hay otro sentimiento, un sentimiento que también, con el cual nosotros también tenemos que luchar y lidiar toda nuestra vida, que aunque es igualmente destructivo, o yo diría que peor, más destructivo todavía que la rabia, porque es un asesino silencioso, porque trabaja allí en lo secreto del corazón, se va incubando poco a poco, va creciendo en el corazón, va echando raíces ahí a medida que pasa el tiempo y es capaz de consumir y nublar la mente de las personas, es capaz de entenebrecer el entendimiento hasta volverse una obsesión incluso y destruir la vida de la persona que lo lleva. La semana pasada el mensaje se llamaba ¡qué rabia! Esta semana se llama ¡qué envidia! Pues vamos a hablar de la envidia. Proverbios, capítulo 27, versículo 4. Proverbios 27, 4. Ay, Señor, qué envidia, Padre. Proverbios 27, 4. Dice, ¿lo tenemos? ¿No? Esperamos. ¿Lo tenemos? Sí. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Estoy leyendo la versión Reina Valera. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermanos, cuando nosotros actuamos motivados por la rabia, ¿no? Es algo curioso porque explotamos y nos sacamos eso del sistema, ¿no? O sea, y todos los que están alrededor lo notan, ¿no? Lo notamos nosotros, lo notan las personas que están a nuestro alrededor y aunque en ocasiones las consecuencias son nefastas, como hablábamos la semana pasada y como hablamos y como les ponía el ejemplo, ¿no? Que ocurrió de este accidente de tráfico, ¿no? Después de actuar con rabia, después que se nos va la mano, después que decimos las cosas que no queremos decir, después de que hacemos las cosas que no queremos hacer, suponiendo que no sean tan graves, ¿no? Muchas veces, después de esos exabruptos, después de esas metidas de pata, ¿no? Y de esas exageraciones, hay algo que
en nosotros produce compunción y nos damos cuenta de lo que hicimos en el momento de la rabia, ¿no? Después viene un arrepentimiento de corazón porque nos damos cuenta cómo se nos fue la mano, ¿no? Incluso a los que no son creyentes, ¿no? Cuando hacen algo así, después cuando están en frío dicen, pero ¿cómo se me ocurre a mí decir eso? ¿Cómo se me ocurrió a mí, pues, hacer eso, ¿no? Y normalmente, pues, allí vemos personas, pues, disculpándose, mira, perdóname, porque lo hice en un momento de rabia. A veces suele suceder, muchas veces suele suceder. Nos damos cuenta de que se nos ha ido la mano y decimos, perdóname. Nos pasa también muchísimo en las discusiones de pareja, ¿no? Los que estamos casados, ¿no? A veces discutimos y decimos cosas que no deberíamos decir y después sentimos perdón porque tal. Toca disculparse, ¿no? Por la conducta que hacemos en ese momento de rabia, ¿no? Y la otra persona incluso es empática, porque ha pasado también más o menos por lo mismo, ¿no? Porque ha tenido también esos arranques, esos momentos y dice, sí, tranquilo, pues yo te entiendo que fue un momento de calentura y tal, y qué sé yo. Pues no te preocupes y tal. Suponiendo que la cosa no sea muy, muy dura, ¿no? Las consecuencias no sean muy graves, ¿no? Pero con la envidia, queridos hermanos, pasa algo muy curioso, ¿no? Muchas veces se va gestando de manera silenciosa allí, dentro del corazón, ¿no? Y muchas veces de manera disimulada. Nosotros somos expertos en disimular la envidia cuando la envidia entra a nuestro corazón, ¿no? Básicamente porque la envidia nos pone en evidencia y nosotros lo sabemos, entonces intentamos disimular eso, ¿no? No sé si alguna vez has visto un concurso de belleza, ¿no? Ahora mismo los concursos de belleza están un poquito de capa caída, pero recuerdo que antes era un acontecimiento, ¿no? En la televisión, ¿no? Los concursos de belleza, el Miss Universo, ¿no? Sobre todo, bueno, yo crecí en Venezuela. En Venezuela era un acontecimiento eso, ¿no? Cuando era el Miss Venezuela o el Miss Universo, ¿no? Y cuando ganaba, pues, el Miss Universo, que era Venezuela, pues más todavía, ¿no? Pero cuando mencionan el nombre de la ganadora y Miss Universo está... ¿Verdad que las otras que perdieron están sonriendo y aplaudiendo? Porque la envidia, pues es fácil de disimular, ¿no? Bueno, lo solemos hacer, ¿no? Pero internamente, hermanos, la envidia va rodando esa bola de nieve y rodando y haciéndose más grande y se alimenta de porquerías como el enojo, la amargura, el menosprecio hacia la otra persona, ¿no? Y da una sensación de que están siendo injustos con nosotros. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo tengo ese sentimiento de envidia, yo digo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo que soy tan bueno, yo que me porto tan bien, entre comillas, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Que yo soy y que oro y que leo la palabra y a veces predico y tal, pero ¿cómo a mí? Por favor, ¿no? Entonces le tienen que pasar a otros que son peores que yo. En ese proverbio que acabamos de leer se nota claramente que, hermanos, aunque la ira y el enojo son malos, porque el proverbio lo dice, ¿no? Son crueles e impetuosos. Después dice, la envidia en el original también se podría traducir como los celos. Es peor. Es lo que nos quiere transmitir ese versículo. Dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Algo así como, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿O quién podrá aguantar delante de la envidia? ¿No? La historia de las tribus de Israel es bastante curiosa, hermanos. Hace poco terminamos el estudio del juez de Israel llamado Gedeón. ¿Se recuerdan? ¿No? Estuvimos haciendo por varias semanas aprendiendo acerca de Gedeón. Y recordamos que Gedeón pertenecía a una tribu de Israel. ¿Alguien se acuerda a qué tribu pertenecía a Gedeón? A la de Manasés. Mira cómo estaba ahí bien pendiente del mensaje. Qué bonito, ¿no? Y Manasés fue hijo de José, ¿no? José tuvo dos hijos mientras estuvo en Egipto, Manasés y Efraín, y los dos pues representaron dos tribus de Israel, más o menos representando a José, que José pues no tiene precisamente no fue patriarca de una tribu, sino que las dos tribus de Manasés y de Efraín están representadas en José, que fue su padre, ¿no? Pero José tuvo otros hermanos, ¿no? Hijos del patriarca Jacob, ¿no? Y quienes dieron origen a las demás tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿no?
Pero la historia del nacimiento y de la concepción de los 12 hermanos, o de los 11 hermanos de José, bueno, Jacob después tuvo más hijos, pero el nacimiento de estos hijos que conformaron o que dieron origen a las diferentes tribus en que se dividió Israel o en que se constituyó Israel es bastante curiosa, pero tristemente, si nosotros vemos la historia, está marcada básicamente por la envidia. La envidia, hermanos. Para hacer la historia corta, los que no se recuerdan, Jacob llegó su momento de formar su familia y conoció a una chica. Esta chica se llamaba Raquel. ¿Os acordáis, niñas? Las niñas hoy están también con nosotros porque vamos a hablar de la envidia y es importante que todos aprendamos acerca de la envidia. La chica se llamaba Raquel. ¿Y Raquel cómo era? Raquel era linda, dice la palabra que era hermosa, que estaba muy bonita y que era la hermana menor. Y tenía otra hermana llamada Lea que, pues, a diferencia de Raquel, tenía los ojos simpáticos, tenía los ojos delicados, dice la palabra. Es probable que no haya sido tan agraciada y el autor pues quiso ser un poco diplomático aquí y dijo, bueno, tiene los ojos bonitos. Algo tiene que tener bonito, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Lea era la mayor, Raquel era la menor, y Jacob se enamoró perdidamente de Raquel y la pidió en matrimonio a su padre Labán, se llamaba Labán. Su padre dijo, bueno, sí, vamos a ver, sí, te la voy a dar, pero primero, porque Labán era bastante astuto, dijo, tienes que trabajar para mí 7 años, ¿no? Y cuando termines de trabajar yo te voy a dar a mi hija. Y Jacob estaba tan enamorado de Raquel y la veía tan bonita y tan linda y la quería tanto que trabajó 7 años y para él, dice la palabra, se le hicieron como días. Trabajó los 7 años y cuando terminó de trabajar los 7 años, pues sí le dijo a Labán, se han cumplido los 7 años, ahora sí, dame lo que es mío, quiero casarme con tu hija. Y pues Labán le dijo, pues sí, perfecto, no hay ningún problema. Hizo la fiesta, hizo la boda, ¿no? Y probablemente pues haya venido la chica, asumo yo que con su velo y con su cosa, ¿no? Y después terminó todo y se fueron a su tienda. Y la chica habrá dicho, me enciendes la luz, que me da vergüenza, o algo así habrá pasado, ¿no? Porque lo cierto es que Jacob se levanta por la mañana, mira al lado y se da cuenta que quien tiene a su lado no es a Raquel, la que él amaba, sino a Lea, la mayor. Y dice, y se levanta rápidamente y va donde su suegro y le dice como Matías Prat, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se te ocurre a ti hacerme esto? Me has engañado, ¿no? Y pues Labán le dice, no, estas son, no se puede casar primero la menor, se tiene que casar primero la mayor. Son nuestras costumbres y hay que respetarlas, como dicen aquí, ¿no? Y si quieres la menor, pues tienes que trabajar 7 años más, ¿no? Bueno, primero cumple tu semana como marido para con Lea y después pues también te doy a Raquel, pero tú vas a seguir trabajando 7 años más para mí, cosa que Jacob hace movido por el amor que le tenía pues a Raquel. Pero resulta que Raquel no podía tener hijos. Lea, sin embargo, comenzó a darle hijos a Jacob. Lo podemos ver en Génesis capítulo 30, que es donde narra la historia del nacimiento de los hijos de Jacob. Génesis capítulo 30, primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 30. Génesis 30, 3:0. Y dice la palabra, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. ¿Por qué tuvo envidia? Porque Lea sí estaba dándole hijos a Jacob y ella no podía. Y decía a Jacob, lo llamó y le dijo, Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o soy una mujer muerta. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Lea ya le había dado a Jacob 4 hijos, que fueron Rubén, el mayor, después viene Simeón, después viene Leví y después viene Judá. De estos 4 hijos, 3 fueron
patriarcas de sus respectivas tribus. Leví no, porque Leví se constituyó pues los levitas y eran pues una casta especial, la casta de los sacerdotes, los que alababan, los que cantaban, los que servían en el sacerdocio, pero por ahí, ya hay 3 tribus allí, ¿no? Y Lea, dice la palabra que siempre fue menospreciada, pues igual era la más feíta, igual era la que nadie la quería y debió haber sido muy triste, hermano. Yo al principio lo conté en plan un poquito jocoso, pero imagínate lo que significa para una mujer tener ese deseo de casarse, de formar su familia, que se le cumplió, y quizás tenía en su corazón, ahora después que estoy con mi esposo, quizás se enamore de mí, Jacob, y podamos tener una familia, y levantarse y ver que lo primero que hace su esposo es poner los ojos como 2 huevos fritos y decir, pero tú ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no está mi amada aquí? Y levantarse e ir a recriminarle al suegro. ¿Cómo se podía sentir esa mujer? A mí de verdad que me pongo en sus zapatos y me da muchísima tristeza, ¿no? Porque realmente Jacob también estaba enamorado de Raquel, ¿no? Y el Señor, dice la palabra, le dio la bendición a Lea de ser la que comenzara a tener hijos para Jacob, pero a Raquel no. Raquel era la bonita, la guapa, la jovencita, la que estaba enamorada del galán de la película, pero no podía tener hijos, y eso era muy grave para la época. Era muy grave porque en esa cultura, en esa época, pues era muy importante que la mujer le diese hijos, le diese descendencia a su marido, a su esposo, y le dice unas palabras muy curiosas: o me das hijos o me muero. En esas palabras hay recriminación, hay chantaje emocional, hay victimismo. Todos esos tipos de cosas son los que llaman la envidia, las que vienen en el paquete de la envidia. Y para todo envidioso, el mundo gira alrededor de él, de la persona, ¿no? Él es el protagonista, siempre a él es a quien deben pasarle las cosas buenas, es a él o es a ella, a quien la justicia, siempre según su criterio, ¿no?, le debe sonreír, siempre y cuando las cosas no le salen o no se le dan a ella, o no se le dan como él o ella quieren, y si no ocurre así, no se le dan como él o ella quiere, pues afloran este tipo de actitudes, ¿no? Y lo peor de todo, hermano, es algo que el versículo 1 y el versículo 2 nos transmiten, ¿no? El envidioso, y esto es algo que lo tenemos que entender, hermano, el envidioso siempre culpa. El problema siempre está afuera y nunca está adentro de la persona. Siempre culpa a otra persona, siempre el problema está afuera, siempre incluso a todo. Y si no encuentran ningún culpable, hasta Dios lo culpa, ¿no? Tú eres el culpable de todas mis desgracias y mis situaciones porque no has hecho esto, porque no has hecho aquello, ¿no? Y esto nos lo transmite el versículo 2, hermanos. Dice la palabra que Jacob se enojó contra Raquel. Yo siempre veo a Jacob un poquito como falto de carácter, y si lo vemos en todo este capítulo, lo vemos que lo tienen como una marioneta allí, entre Lea y Raquel. Pero en este punto Jacob se enoja y le dice a Raquel: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Esto lo podríamos adaptar con una frase un poquito más contemporánea y decir: claro, ahora resulta que el culpable soy yo, ¿no? O sea, tú no puedes tener hijos, pero el culpable soy yo, cuando claramente el problema eres tú, porque la otra ya lleva 4 hijos. O sea que yo, funcionando, estoy. La envidia, hermanos, hace que el problema siempre esté fuera de nosotros cuando somos envidiosos. Cuando estemos pasando en momentos de envidia, tenemos que saberlos identificar. Si el problema siempre está afuera, tenemos que analizar lo que está ocurriendo en nuestro corazón, porque siempre está fuera de nosotros. El problema siempre son los demás. Yo soy el bueno y soy el que no merece esta situación. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que todas las cosas que nos pasan, nosotros somos culpables de todas las cosas que nos pasan. A veces hay cosas que ocurren porque el Señor tiene un tratamiento con nosotros y no porque las hayamos provocado, aunque la mayoría de las veces sí que somos responsables de lo que nos ocurre, ¿no? Pero
Cuando nos ocurren cosas a nosotros y a los demás no, o cuando a nosotros no nos ocurren las cosas que nosotros queremos que nos ocurran y a los demás sí, es cuando afloran esos sentimientos de envidia. Versículo 3 del capítulo 30 de Génesis. Y ella dijo, aquí está hablando Raquel, que no podía tener hijos, acuérdense. He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Qué ocurrió aquí? Las mujeres, sobre todo las mujeres que tenían cierta posición económica, podían tener pues a mujeres, otras siervas, criadas, que les ayudaban a lavar, que les ayudaban pues a arreglarse, a bañarse, a presentarse delante del marido muchas veces, a vestir, todo ese tipo de cosas, que las asistían, ¿no? Pues Raquel tenía una sierva llamada Bilha y le dice, como yo no puedo tener hijos, entonces yo te voy a prestar a mi sierva para que tú te acuestes con ella y tengas hijos mías, que era una especie de cosa que se solía hacer pues en esa época, ¿no? Pero yo lo que veo en este versículo, hermano, es que una segunda consecuencia de la envidia, la primera cosa es que en la envidia siempre el problema está afuera y nunca está dentro de nosotros. Y la segunda consecuencia de la envidia es que nos lleva a tomar, el envidioso toma decisiones apresuradas y equivocadas cuando estamos cegados por el sentimiento de la envidia. A ver, alguien puede decir, bueno, lo que hizo Raquel estaba permitido en esa época. Era una especie de, formaba parte de la cultura, y si la mujer no podía tener hijos, el hombre, sobre todo las personas que tenían pues dinero y tenían un apellido, entre comillas, tenían un nombre, pues podía darle a su sierva para que tuviese hijos, para que el hombre tuviese descendencia y no se perdiese su apellido y toda la herencia que este hombre podía darle, ¿no? Entonces recurrían a ese tipo de prácticas, ¿no? La doncella o la chica que le ayudaba en las tareas de la casa o le ayudaba a ella, pues, podía pues acostarse con su marido y para tener hijos y para tener así descendencia, ¿no? Y alguien puede decir, pues bueno, eso era una costumbre de la época, no tiene por qué ser malo, ¿no? Entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? El problema, hermanos, es que no es que era una práctica común, ese no es el problema. El problema es que no es que en ese tiempo no estaba mal visto, ese tampoco era el problema. El problema fue que la motivación del corazón de Raquel era la envidia. Y la Biblia nos lo dice, que ella estaba envidiosa de la otra. Y como estaba envidiosa de su hermana mayor, dijo, pues aquí te doy a mi sierva para que tú tengas hijos con ella. Y aquí vemos como el Señor, hermanos, nos está haciendo un llamado de atención a nuestras vidas. La envidia nos lleva a tomar decisiones que son equivocadas. La envidia te lleva a hacer cosas que después te puedes arrepentir. La envidia, querido hermano, te nubla la mente y te lleva a conseguir eso que no ha llegado a su tiempo con métodos que probablemente no sean los que agradan a Dios o no sean los que estén en el tiempo de Dios. Y es allí cuando vemos a los estudiantes, esto yo lo viví un montón de veces, el estudiante que era el empollón, que salía bien, que sacaba buenas notas, buenas calificaciones, y siempre estaba aquel otro que le tenía envidia y que quería ser como él. ¿Y qué hacía? Pues tiraba de chuletas o hacía trampas en el examen para poder ganarle al otro por la envidia que le tenía. ¿O cuántas historias no hemos escuchado de mujeres que le tienen envidia a otra mujer porque la ven más bonita que ella, más hermosa, y en un arranque de envidia y de rabia pues le han hecho algún daño, le han tirado ácido en la cara o cosas por el estilo, con tal de que la otra se vea más fea que ella, por la envidia. Incluso en la iglesia pasan ese tipo de cosas. Con Sandra en esta semana comentábamos y recordábamos que hay hermanos que incluso dentro de la iglesia ven que el otro canta más bonito o toca más bonito la guitarra y hay envidias. Incluso
yo he llegado a ver que le rompen el instrumento, le rayan las cosas, o el hermano que predica bien y se alegran cuando le pasa algo. O sea, cosas terribles, ¿no? Todas esas cosas, todas esas malas decisiones, todo eso pasa porque dejamos que la envidia entre en nuestro corazón. Hermanos, en el capítulo 30 del Génesis, la historia continúa, ¿no? Y cuando Lea se da cuenta que Raquel está comenzando a tener hijos de Jacob, pero con su sierva, ¿no? Lea ya había terminado de tener hijos. Lea dijo, pues había cerrado ya la fábrica y dijo, pues yo ya no tengo más hijos. Pero cuando vio eso, aunque la Biblia no nos lo dice, yo creo que también surgió envidia en el corazón de Lea, porque cogió a su criada y le dijo, pues ahora yo le voy a dar la criada también, la mía, a Jacob, para que tenga más hijos míos, ¿no? Y Jacob, pues ni corto ni perezoso, bueno, dijo, bueno, pues ¿qué más se le va a hacer? Pues habrá que implicarse también en el tema, ¿no? Y Jacob también tuvo hijos de la criada de Lea, ¿no? Y así pues Jacob sigue teniendo hijos, ¿no? La envidia, queridos hermanos, marcó el nacimiento de los hijos de Jacob. Y casi al final de la historia, después que habían nacido la mayoría de los hijos de Jacob, ocurre algo muy curioso. Raquel, la persona de quien Jacob estaba enamorada, Dios le concede tener un hijo. Y de su propio vientre. Y nace un hijo llamado José. Para Jacob fue tanta la alegría de tener un hijo biológico de la mujer a quien amaba, que ese hijo fue especial para Jacob, ¿no? Y Jacob lo trataba con tanto cariño, aparte que era el menor, hasta cierto punto, ¿no? En un momento de la vida de Jacob, era el menor, y Jacob lo mimaba, le regalaba cosas, le dice la palabra, ¿no? Y lo trataba de manera especial. Y los hermanos vieron eso. ¿Y qué creéis, qué tipo de sentimiento creéis que se gestó en el corazón de los hermanos? Envidia. Tuvieron envidia de José. ¿Y qué hicieron? Idearon un plan para matarle. La envidia, hermanos. Y lo llevaron a un sitio y lo iban a matar, y el hermano mayor, Rubén, el primero que nació de Lea, seguramente porque era pues, el mayor, más maduro, más paternal, por ser el mayor, dijo, vamos, no lo matemos, vamos a venderlo a unos mercaderes, ya la historia la sabemos, que pasaban por allí, a unos ismaelitas, y vamos a decirle a papá que lo atacó una fiera salvaje, y llenamos de sangre allí su túnica, la túnica bonita que el padre le había regalado. Y nada, pues le decimos que lo devoraron. Así hicieron, fueron donde Jacob, le llevaron la túnica, mira lo que le pasó a José. Intentamos ayudarle, pero no lo encontramos, lo habrá devorado. Dice la palabra que Jacob sufrió tanto que dijo, yo voy a tener luto y voy a llorar a mi hijo hasta el último día que yo muera. Hasta el último día que yo muera. Y lo hicieron los hermanos por envidia. ¿Qué otra cosa hace la envidia, hermanos? Causa dolor a nuestros seres queridos. Para los hermanos de José fue mucho más importante vengarse de su hermano por culpa de la envidia, y no les importó ver a su querido padre todos los santos días llorando con dolor por su hijo. Imagínate. Ir a donde papá, mira, y papá llorando por José, sabiendo que habían hecho algo malo, que no lo habían matado, pero simplemente por la envidia, nunca se lo dijo, mira papá, no se murió, llenamos de sangre allí la... No. Prefirieron dejar que Jacob llorase todos los días de su vida, con tal de mantener ese sentimiento de envidia vivo. Quería, en vez de ver a su padre bien, prefirieron ver a su padre con el corazón roto todos los días llorando por la muerte de su hijo. Todo por envidia, queridos hermanos. Cuando la envidia se mete en nuestro corazón, cuando alguien cercano a mí
hace algo por envidia, a mí me duele. A mí me duele porque yo veo ese cuadro de envidia y digo, esto no tiene por qué estar pasando. Porque la envidia te nubla la mente. La envidia hace que te crezcan cosas en tu corazón que no están bien y te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Cuando gente a quien yo amo siente envidia y cuando yo hago las cosas por envidia, estoy seguro que estoy hiriendo a las personas a quien yo amo. No caigamos en la envidia, queridos hermanos, porque causamos dolor a las personas a quien nosotros amamos y no nos damos cuenta de eso, pero causamos dolor a las personas a quien nosotros amamos. Y por último, hermanos, y con esto quiero concluir, la envidia tiene un efecto que si nos diéramos cuenta nos deberíamos sentir como unos tontos. Pero muchas veces la envidia nubla la mente hasta tal punto que hay cosas en nuestras vidas que pasan desapercibidas, ¿no? Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, pues el chico que le dice a su padre, pues dame la herencia, la parte de la herencia que me corresponde, ¿no? Y se va y la va a malgastar en una tierra lejana, allí con chicas y con comida y todos los excesos que vienen con eso, ¿no? Y cuando se le acabó el dinero, que se le acabaron las novias y se le acabaron los amigos, regresa arrepentido a casa del padre, ¿no? El padre, alegre por ver a su hijo que había regresado, pues hace una fiesta por todo lo alto, mata al becerro gordo y le da un anillo y le pone ropa limpia, ¿no? Y en esta parte de la historia es donde por primera vez aparece el hermano mayor. Y el hermano mayor tiene ahí su primer diálogo. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 28. Vamos a leer. Lucas 15, si no estoy mal, no me lo he apuntado, pero creo que es Lucas 15, ¿verdad? Lucas 15, 28. Entonces se enojó, estaba hablando del hermano mayor, se enojó y no quería entrar a la fiesta, pues estaba enojado. ¿Por qué creéis que no quería? ¿Qué sentimiento creéis que tenía el hermano en el corazón de él? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entra, que está tu hermano, que está en la fiesta, que está buena, que está todo aquí, que hay comida maravillosa y está tocando la banda y está fabuloso todo. Mas él, el hermano mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, yo que soy tan buen hijo, yo que trabajo, yo que me parto el lomo todos los días por ti, por tu casa, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no le dice ni siquiera hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces su padre le dijo, hijo, ¿no te das cuenta de una cosa? ¿No te das cuenta que tú siempre estás aquí conmigo y que todas mis cosas son tuyas? Que tú te puedes comer todos los becerros gordos todos los días que tú quieras. ¿No te das cuenta que todo esto es tuyo? ¿No te das cuenta de que tú eres el dueño y el amo señor de la casa como yo? ¿No te das cuenta que tú mandas a los criados y ellos obedecen? ¿No te das cuenta que tú puedes abrir la nevera, que tú tienes tu habitación propia, que tú tienes tus coches, tus caballos, tus camellos o lo que haga falta? Que todo lo mío es tuyo. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. La envidia hace dos cosas importantes: que nosotros no nos alegremos por las bendiciones de la otra persona, sino que por el contrario nos entristezcamos. Y por último, la envidia hace algo terrible, hace que nosotros demos por sentado y olvidemos las bendiciones
que Dios nos ha dado. Las cosas lindas que Dios nos ha dado las relegamos a un segundo plano y es como si no tuviésemos nada. Es como si Dios nunca hubiese hecho nada por nosotros. Y no basta con que tengamos salud, con que tengamos bendiciones, con que Dios nos haya dado una bonita familia, con que Dios nos haya dado cosas maravillosas, inteligencia, otras bendiciones. No, cuando la envidia nubla la mente, todo eso pasa a un segundo plano. No nos acordamos de eso. Y para nosotros es más importante lo que le está pasando mejor a la otra persona que a nosotros mismos. Y aquí el padre confronta al hijo y le dice: todo esto es tuyo. ¿Por qué tú tienes envidia y rabia de tu hermano si tú tienes tanta bendición? Date cuenta de todas las cosas maravillosas que tú tienes. Cuando tengamos problemas, hermano, con la envidia, reflexionemos y entendamos todas las cosas lindas, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y no las demos por sentados, no las minimicemos, no las aplastemos. Entendamos que Dios ha hecho cosas hermosas con nosotros y lo seguirá haciendo, pero la envidia nubla la mente y hace que nosotros tengamos esas cosas en un segundo plano. Esas son las cosas que hace la envidia, y era lo que yo quería comentar y traer en esta mañana para que reflexionemos respecto a esta cosa tan terrible que la Biblia lo pinta incluso como peor que la ira, peor que el enojo, peor que la cólera. Un mal que mata poquito a poquito y que no tenemos que dejar que entre en nuestras vidas. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra y quiero orar, maravilloso Dios, en esta mañana por esta palabra que hemos escuchado, Señor, y que tú nos has hablado, Señor, y que yo creo que a todos en mayor o menor medida nos afecta, Señor, que es la envidia, Señor. Señor, a veces incluso nosotros podemos decir: no, yo no tengo envidia, yo no siento envidia, yo soy muy santo, lloro mucho, yo tengo muchas cosas buenas y no. Pero seguramente en mayor o en menor grado siempre hemos tenido ese sentimiento en alguna ocasión en nuestro corazón, Señor. Padre, yo te quiero pedir en primer lugar que tú nos ayudes a identificar cuando tenemos envidia, cuando en nuestro corazón nos sentimos mal porque otra persona tal vez se siente bien, porque a otra persona le va mejor, porque a otra persona está teniendo cierto éxito. Nosotros como creyentes, dice la palabra que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y a veces, incluso parece mentira, pero se nos hace más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen por culpa de la envidia, Señor. Padre Santo, que nosotros podamos alegrarnos de manera genuina, Señor, por nuestro prójimo o por nuestro hermano, Señor, incluso cuando tú le das una bendición, cuando tú lo amas, cuando tú respondes su oración, aunque nosotros todavía estemos esperando, aunque nosotros necesitemos eso o queramos eso que te estamos pidiendo. Padre Santo, ayúdanos a ser cristianos, ayúdanos a ser creyentes, maravilloso Dios, que sigamos esperando en ti, como hablábamos hace unas semanas, Señor, que sigamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en ti, y aunque eso no llegue, Señor, nosotros podamos alegrarnos por la bendición de la otra persona, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a no tomar malas decisiones llevadas por la envidia, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ser cristianos que desechemos este horrible sentimiento, Señor, mi Dios, que lo sepamos identificar a tiempo, y si no podemos manejarlo, si no podemos gestionarlo, vayamos delante de tu presencia y te digamos con el corazón: ayúdame, Señor. Yo quiero poner la envidia delante de tu presencia. Esto que estoy sintiendo no lo quiero tener, Señor. Quiero tener una alegría genuina por mi hermano, por mi hermana, por mi familia, por mi primo, por mi tío, por mi amigo, por mi vecino, por mi compañero de trabajo. Y ser realmente feliz, Señor, y que la envidia no carcoma nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia, Dios maravilloso, es para siempre, Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nunca regresa a ti vacía, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Te damos a ti la gloria, la honra, la adoración y toda la alabanza, Señor. Amén. Amén.